Confianza en un mundo de dolor. Ahora, creo que no hace falta tomar mucho tiempo para hablar del dolor que se sufre en este mundo. Todos los días vemos situaciones, vemos noticias, etcétera. Así que, y otros días hemos hablado de esto, así que no hace mucha falta, falta tomar tiempo para hablar de este dolor. Una vez más quiero repetir la frase: en un mundo de dolor, soy obrero del Señor. Y eso somos cada uno de nosotros. En este mundo de tanto dolor, el Señor nos ha escogido, nos ha llamado para ir y ser un obrero, ir y traer luz. Y eso es más o menos lo que vamos a estar hablando en esta serie. Ahora, sinceramente, ¿a cuántos de ustedes les da miedo el mundo en el que estamos viviendo actualmente? Usted, tal vez no es que nos dé miedo literalmente de salir a la calle o algo así, pero ¿cuántos se llenan de pavor por las cosas que vemos en este tiempo? Y sin sonar como un abuelito necesariamente, pero es que las cosas ya no son como antes, ¿cierto o no? Ahora, sinceramente, ¿cuántos quisieran a veces salir corriendo y decir, estoy harto de este mundo, ¿verdad? Ahora no es que se quiere suicidar, pero simplemente usted dice, yo ya no soporto esto, yo quisiera salir corriendo, quizás por tanto dolor que experimentamos alrededor de nosotros. Ahora, ¿cuántos alguna vez han pensado en vivir en la montaña, ¿verdad? Apartarse de toda la situación negativa? Y usted dice, yo quisiera ser, ¿verdad? Allá en la montaña, lejos, tener mis propios cultivos, mi propio ganado y mi propia comida y no tener que ver a nadie nunca más. Porque a veces estamos tan rodeados de tantas cosas negativas que a veces quizás decimos, yo quisiera estar lejos de toda esta maldad. ¿A cuántos les cuesta creer, confiar en este tiempo, confiar en las personas que nos rodean? ¿A cuántos inclusive les cuesta confiar en Dios en este tiempo tan difícil en el que vivimos? Porque hay tantas cosas negativas que a veces podemos decir, ¿y dónde está Dios? Nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué vivimos de esta forma? ¿Qué es lo que está sucediendo? Confianza en un mundo de dolor. Qué difícil. Podemos pensar, por ejemplo, en la economía. Como la situación económica cada vez está quizás a veces peor, la inseguridad, todo el tema de salud. Y constantemente vemos situaciones políticas. Por supuesto que los medios canalla, ¿verdad? Yo creo que esa sería una de las razones por las cuales salir corriendo. La forma en la que adoctrinan a los niños en las escuelas y los programas de televisión, que es completamente intencionado para malcriar, voy a decirlo así, a nuestros niños. Todo está en contra de los buenos valores. Todo está en contra de lo que quizás nosotros podemos decir, eso es lo que yo creo. Y podemos decir y ver evidentemente que hay más maldad que cosas buenas. Todo se está destruyendo. ¿Cómo podemos confiar en estos tiempos? ¿En quién podemos confiar en este tiempo? Pero las buenas noticias, hermanos, es que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y esto, hermanos, son buenas noticias. En medio de tanta duda y desconfianza y demás, de donde podemos agarrarnos es de la verdad, el hecho de que Dios está en control. Y quiero hablar de dos versículos que nos muestran de cómo Dios realmente está en control. Y vamos a ver en Mateo 10, 29 al 31. Dice, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ahora,
Qué tierno suena este pasaje, ¿verdad? Y este pasaje, yo dije, este es como para las mujeres, ¿verdad? Un pasaje tierno, los gorriones, ¿verdad? Y los cabellos de la cabeza, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes mujeres les gusta peinarse mucho, ¿verdad? Y se cuidan el pelo. Nosotros los hombres nos lavamos el pelo todos los días, hasta con jabón azul, no importa. Y para las mujeres, no, las mujeres se echan cremas y aguacate y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pero también hay un versículo que suena más fuerte, un poco más para nosotros los que nos gusta algo más fuerte. Y ahora es lo mismo, pero de esta forma es la que Dios está en control. Colosenses 1:16-17 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, aleluya, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, aleluya. Él es anterior a todas las cosas. Y me encanta esta versión, cómo termina. Dice que por medio de Él forman un todo coherente. Un todo coherente. Esto, hermanos, si nos ponemos a meditar en lo que este pasaje está queriéndonos decir, es para que nos vuele la cabeza. Un todo coherente, pensando en las situaciones que estamos viviendo, pensando en este mundo de dolor y pensando que somos nosotros los obreros del Señor en este mundo de dolor y que tal vez podamos preguntarnos, ¿en quién podemos confiar? Ahora, tal vez como cristianos tenemos la respuesta, pero ¿en quién podemos confiar? ¿Cómo podemos tener confianza en un mundo de dolor? Ahora, el propósito de Dios, el plan de Dios es en el que tenemos que aferrarnos. Dice que es un todo coherente. El propósito de Dios, el plan de Dios es inteligente. El plan de Dios, el propósito de Dios tiene sentido. ¿Cuántas cosas de las que vemos de este mundo decimos qué estupidez? ¡Qué estupidez! Y no quiero realmente ofender a nadie, pero nada más como ejemplo, pensemos en una pareja homosexual donde, por ejemplo, son dos mujeres o dos hombres y hay uno de los dos que es la mujer y otro es el hombre. ¿Cuántos han visto eso o saben que es así como funciona? Y nada más como para decir qué incoherente es esto, qué incoherente es esto. Y un montón de otras cosas más que podemos pensar, pero el propósito, el plan de Dios es inteligente y tiene sentido. Si seguimos con el ejemplo de la pareja, definitivamente tiene sentido el hombre y la mujer, donde realmente sí son compatibles, donde realmente podemos ver el diseño de Dios, donde se desarrolla cuando un hombre y una mujer se casan. El plan de Dios es inteligente, tiene sentido. El plan de Dios masajea nuestro cerebro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cosas o ven cosas y dicen, esto sí es inteligente, esto sí tiene sentido y todo cuadra perfecto? Y sentimos como un masaje en el cerebro. Este es el plan de Dios, nos masajea el cerebro porque definitivamente tiene sentido. Ahora, con todo esto no estoy diciendo que todo lo malo que sucede es el plan de Dios. Dios no escribió todo lo malo que está pasando en este tiempo. No es el plan de Dios. Lo que estoy diciendo es que a pesar de todo lo que está sucediendo, Dios sigue siendo Dios. A pesar de todo lo malo que sucede, Dios sigue sentado en su trono. A pesar de todo lo malo que inclusive nos pueda suceder a nosotros de forma personal, Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue gobernando sobre todas las cosas. Lo que estoy diciendo, hermanos, y lo que esto significa es que aún su plan está disponible. Amén. Muchas veces somos nosotros los que nos salimos de su plan. Pero Dios está gobernando, Él está activo, su plan sigue aún disponible y está disponible para activarse, está disponible para todos aquellos los usuarios que quieran implementarlo. Amén. Está disponible para aquellos que quieran implementarlo.
El plan de Dios está vigente aún. El plan de Dios, escuche bien, no se ha vencido. El plan de Dios vence. Amén. El plan de Dios no se ha vencido. El plan de Dios vence porque tiene sentido, porque tiene lógica, porque es coherente, porque en Él todas las cosas fueron creadas para Él y por Él, y todo lo une con una coherencia. El plan de Dios no se ha vencido, el plan de Dios vence el temor, vence la depresión, vence la soledad, vence la enfermedad, vence el dolor en el que vive este mundo y nos hace libres. Entonces, podemos confiar en el plan de Dios. ¿Cuántos están listos para confiar en el plan de Dios? Ahora quiero darles 2 ejemplos más de cómo Dios nos cuida. Y voy a leer en Éxodo cuando Dios envía las plagas a Egipto. Y vamos a leer 2 ejemplos. Primero en Éxodo 8, 21-22. Dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, y esto es Moisés hablando con Faraón, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Este es el amor que Dios tiene para nosotros. Este es cuando nos pegamos a su plan, esto es lo que Él promete. El otro ejemplo sigue ahí mismo en Éxodo, en el siguiente capítulo 9. Dice, porque si no lo quieres dejar ir al pueblo de Dios y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados y que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima, o sea que los iba a matar. Dice el versículo 4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Una vez más, este es el amor de Dios para nosotros, y de esta forma Él nos cuida. Una vez más, ¿cuántos están listos para confiar en el plan de Dios? Para confiar en el plan de Dios. Él nos cuida, somos sus hijos. Ahora, no todo es tan mágico como de que nada más yo soy del pueblo de Dios y ahora todo va a estar tranquilo y nada me va a pasar. Siempre hay algo que tenemos que hacer. Y la clave o lo que tenemos que hacer es confiar. Confiar. Ahora recuerden que estamos hablando de que en un mundo de dolor, yo soy obrero del Señor. Y he estado más o menos describiendo la dinámica en la que vivimos, el lugar donde estamos viviendo y cómo Dios realmente nos cuida y que su plan es de lo que tenemos que agarrarnos. Pero la clave es confiar. Una sola palabra, pero muchas veces qué difícil, ¿o no? Qué difícil realmente confiar. Qué difícil realmente confiar cuando todo está ya patas para arriba. Qué difícil confiar cuando ya teníamos una esperanza y esa última esperanza no sucedió como queríamos que pasara. Qué difícil confiar. Pero la clave es confiar. Qué palabra más difícil, más dura. Se ve inofensiva, confiar. Qué bonito suena confiar. Y muchas veces decimos, pero yo confío en Dios. Pero yo confío en Dios. Y estamos describiendo nuestra mala situación y al final terminamos diciendo, pero yo confío en Dios. Suena muy inofensiva, pero parece como que tuviera vida propia. Nos cuesta confiar en el plan de Dios porque hemos nacido en el plan del mundo. Hemos nacido en el plan de dolor. Nos cuesta confiar en Dios, en el plan de Dios, porque es ajeno a nuestro estilo de vida. Ahora estoy hablando de una forma general, porque hemos nacido
en este mundo pecaminoso, donde todo es dolor. Quizás nos cuesta creer porque crecimos en pobreza. Quizás nos cuesta creer porque crecimos en violencia. Quizás nos cuesta creer porque toda una vida nos han abandonado. Quizás nos cuesta creer porque nos han decepcionado una y otra vez. Y entonces el plan que conocemos es un plan de dolor. Y por eso nos cuesta confiar. Y aunque digamos al final de nuestra situación, pero yo confío en Dios, ¿cuál es realmente, o dónde está realmente puesta nuestra confianza? ¿Dónde están realmente puestos nuestros ojos? Si he crecido en un plan de dolor. Pero yo creo que podemos darle una oportunidad al plan de Dios. Amén. Yo creo que podemos confiar en el plan de Dios. El plan que nos redime, el plan que nos sana, el plan que nos liberta, el plan que no ha fallado nunca. Este plan de Dios tiene más de 4,000 años de historia que demuestra que sí funciona. El plan de Dios funciona. Abraham confió en ese plan, Moisés confió en ese plan, David confió en el plan, Isaías era vocero del plan, Jesús confió en el plan, Jesús es el plan, aleluya. Ahora, veamos a ver qué pasa cuando confiamos, cuando realmente nuestro corazón y realmente estamos confiando. Ahora, yo soy tan humano como usted, yo sé que es difícil, llegar y decir, Dios, yo confío en ti. Y una vez más, es fácil decirlo cuando todo va bien, es fácil decirlo cuando nos acaban de pagar el aguinaldo, cuando nos acaban de pagar a la vez el salario y decimos, claro que sí, yo confío en Dios. Claro que sí, y vamos y compramos los regalos, yo confío en Dios, ¿verdad? Y saca 5 billetes de 10,000, yo confío en Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos esa confianza en Dios? Cuando de repente ya no tenemos ese aguinaldo, ya no tenemos lo que sea en lo que estábamos confiando. Pero ¿qué pasa cuando de verdad confiamos en Dios? Jeremías 17, 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta es la promesa de Dios para nosotros cuando realmente estamos confiando en el Señor. Esta es la promesa que Él nos da cuando estamos, voy a decirlo así, a ojos cerrados, confiando en el plan maravilloso de Dios. Qué promesa más poderosa. Cuántos se gozan de que hay esperanza. Tenemos esperanza en el Señor, porque si podemos volver a ver a todos nuestro alrededor con nuestros ojos humanos, con la realidad humana, realmente, como dicen popularmente, no hay cara en que persignarse. No hay. Pero cuántos se gozan de que hay esperanza. Hay un plan que se ha sostenido por mucho tiempo, que ha demostrado que sí funciona. Lo leemos en su palabra, pero yo estoy seguro que usted ha experimentado en su vida momentos donde usted ha dicho, el plan de Dios sí funciona. El plan de Dios sí funciona. El plan de Dios sí funciona y ahora sí podemos decir, yo confío en Dios. Pero yo confío en Dios, pero yo confío en el Señor. Entonces, qué poderosa promesa. Ahora, en un mundo de dolor, yo soy obrero del Señor. En un mundo de dolor, yo soy ese árbol fuerte. En un mundo de mucho sol, yo soy el árbol que da esa sombra. Qué rico es ponerse debajo de la sombra de un árbol. Creo que fueron 2 semanas atrás o algo así, estábamos en Guanacaste y realmente no estaba tan caliente como otras veces, pero para nosotros, los que vivimos aquí arriba, ya Guadalupe es como Punta Arenas, ¿verdad?
Y entonces imagínense en Guanacaste, ¿verdad? Y yo sufro de mucho calor, a mí me da mucho calor. Y hubo un día que estábamos en familia y se les ocurrió jugar y yo tenía tanto calor que yo no quería hacer nada. Y porque no era jugar debajo de la sombra, ¿verdad? Era jugar debajo del sol. Aunque era con agua, pero yo no quería ni siquiera pararme al sol. Pero tanto fue así que cuando nos fuimos a jugar, yo me paré debajo de la sombra de un árbol. Digo, aquí hay un poquito menos de calor. Porque qué rico es estar en la sombra de un árbol. Y ahora ya después, perdón, me cayeron las bombas con agua y todo, y ya me refresqué, pero nosotros en medio de este mundo lleno de sol, donde todo es seco, nosotros somos el árbol que da sombra. En un mundo de hambruna somos el árbol que nunca deja de dar fruto, aleluya. En un mundo tan oscuro, somos el árbol que siempre tiene las hojas verdes y trae esperanza. Qué bonito se ve un árbol frondoso, un árbol con las hojas bien verdes. Cuando vemos un árbol así, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos decir? ¿Que tiene vida? No. Que está bonito y uno dice, qué árbol que está lleno de vida. Porque cuando vemos un árbol con las hojas medio secas y todo, ¿qué pensamos? Está muriendo, está muerto, ¿verdad? Se secó. Pero en el medio de este mundo, cuando confiamos en el Señor, somos ese árbol que tiene las hojas verdes y trae esperanza. Dios no nos da esta promesa solamente para que nos veamos bellos. Y que aquí entre nosotros podamos decir, qué iglesia de árboles tan hermosos. Y no es solamente para eso, porque claro que sí, Dios quiere que nos veamos bien. Pero también nos da estas cosas porque hay muchos que necesitan nuestra sombra y muchos necesitan nuestro fruto. Ahora, de verdad necesitamos entonces confiar en Dios. ¿Qué clase de árbol podemos ser si nosotros no estamos confiando en Dios? Cuando los que somos el árbol que extiende sus raíces hasta el río y tenemos todo el fruto todo el año y somos con hojas verdes, cuando tenemos que ser realmente esos. Tenemos que ser realmente los que estamos confiando en Dios. Tenemos que ser realmente los que a pesar de las circunstancias entendemos que el plan funciona. Tenemos que ser de los que a pesar de lo difícil que estamos viviendo, sabemos que el plan va a dar resultado. No podemos ser las personas que dudamos del plan. Tenemos que ser los que confiamos en el plan. Entonces no solamente es para que nos veamos bellos, sino porque hay muchos que necesitan sombra y fruto. Escuche bien, tu confianza puesta en Dios es la esperanza de otros. Tu confianza puesta en Dios es la esperanza de otros. Porque somos ese árbol bien plantado, somos ese árbol bien verde, somos ese árbol con buen fruto. Y ese es el resultado de nuestra confianza en Él. Cuando estamos confiando en Él, somos la esperanza de aquellos que viven en este mundo de dolor. Tu confianza en Dios fortalece a otros. Y una vez más pregunto, ¿cuántos están listos para confiar en el plan de Dios? Podemos decir amén, amén, pero ahora que tengo una responsabilidad, ¿cuántos amenes podemos decir? Sonaba muy lindo, pero ahora con responsabilidad realmente, ¿cuántos estamos listos para confiar en el plan de Dios? Para convertirnos en ese árbol frondoso, ese árbol que da fruto todo el año. ¿Quiero de verdad confiar en el plan de Dios? Y esta es la pregunta que realmente tenemos que hacernos. ¿Quiero confiar realmente en el plan de Dios? Porque podemos, como decía ahora, podemos decir yo confío en Dios cuando tenemos las bolsas llenas. Podemos decir yo confío en Dios cuando todos estamos con salud. Pero ¿qué pasa cuando ya algo de eso se nos cae? Y es ahí donde podemos contestar, quiero de verdad confiar en el plan de Dios. Donde es una decisión.
donde mi decisión no varía dependiendo de las circunstancias a nuestro alrededor. Porque claro que sí, yo confío en Dios cuando todo está bien, pero cuando está mal es ahí donde yo tengo que decidir confiar en el plan de Dios. No veo, tal vez podemos decir, no veo el resultado, pero lo que sí puedo ver es quién elaboró el plan. Lo que sí puedo ver es quién fue el que hizo el plan. Y ese es el que está cerca de nosotros. En Él es el que tenemos que confiar. Es lo mejor que nos pueda pasar. En este tiempo en el que vivimos es lo mejor que nos puede pasar. Confiar en el plan de Dios. En donde parece que no hay esperanza, es la mejor decisión que podemos tomar. Confiar en Dios. Ni siquiera nos imaginamos lo que va a empezar a suceder cuando empezamos a confiar en el plan de Dios. No es nuestra vida, no son nuestros planes, no son nuestras metas. Es el plan de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Usted puede tener muchos planes, usted puede tener muchas situaciones, usted puede tener muchas metas. Y muchas veces no terminamos ahí. Por dos razones, porque nos vamos completamente para otro lado o simplemente porque Dios endereza nuestro camino. Y es mejor ver nuestros planes frustrados por la voluntad de Dios que por nuestra necedad. Y no podemos ser necios en un mundo de dolor. La frase no dice soy el necio en un mundo de dolor. En un mundo de dolor soy obrero del Señor, donde tengo mi confianza puesta en Dios, donde tengo la confianza en el plan de Dios en este mundo de dolor, porque Dios nos hace ese árbol hermoso, Dios nos hace ese árbol que tiene frutos y vamos a ser la esperanza de muchos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque hoy tú nos muestras tu misericordia. De muchas formas, Señor, cada día, cada momento podemos ver, Padre, lo bueno que tú eres con nosotros. En algún momento estuvimos en ese mundo de dolor, pero nos has rescatado. En algún momento, Señor, no teníamos esperanza, pero hemos encontrado esperanza en ti. En algún momento, Señor, creíamos que ya no podíamos más, pero nos has rescatado. Y Padre, hoy hemos aprendido que debemos de ser una esperanza para aquellos que aún están en ese mundo de dolor. No nos has llamado solamente para vernos hermosos y para salvarnos y salados los que no. Nos has encomendado la tarea de ir y hablar de ti, de la esperanza a aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a confiar en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a confiar en ti aun cuando la situación no va bien. Que no sea nada más un dicho, decir, pero yo confío en Dios, sino que sea, Señor, realmente nuestra realidad. Como decía el pasaje, Dios, que nuestras raíces, Señor, estén extendiéndose hacia el río, Señor, y ese río eres tú. Eres tú, Señor, el agua viva que nos alimenta, que nos fortalece. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a empezar a ver con tus ojos. Señor, poder ver el dolor en aquellas personas que nos rodean. Poder ver, Señor, la situación en la que ellos están. Señor, que quizás nosotros estuvimos en eso mismo, pero poder ser un testimonio a aquellos, Señor. No nada más un fruto, un árbol frondoso, sino un árbol frondoso que extiende sus ramas a aquellos, Señor, que te necesitan. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos sostienes.
Tú tienes una promesa, Señor, y damos gracias porque tú nos cuidas, Señor. Y la recompensa de la confianza en ti, Señor, es ese cuidado tuyo, Señor. En todo momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, tú estás presente, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén.